vamos a estudiar Santiago 2 del 14 al 20. Este libro, que ¿quién lo escribió? ¿Quién era Santiago? El hermano de Jesús. Entonces, ustedes saben que yo me hago muchas preguntas, ¿no? A la Biblia. Entonces me puse a imaginarme, hubo dos hermanos de Jesús que escribieron epístolas, ¿cierto? ¿Sí saben cuál es el otro hermano que escribió? ¿Quién? Perfectamente, Judas. Entonces, nosotros por allá hemos leído, yo tengo los versículos, pero es que se nos hace tarde. Hemos leído que hubo un momento en que los hermanos de Jesús no creían, pero entonces yo decía, ¿en qué sería que no creían? Tal vez que él era el Mesías, no creían, pero imagínense lo que fue ser hermano de Jesús en esta tierra. ¿Ustedes se imaginan? Yo me hacía esa pregunta y decía, tuvo que haber sido algo, mejor dicho, espectacular, para que estos hermanos después ni siquiera dijeron, yo soy Santiago, yo soy Judas, el hermano de Jesús, no dijeron, el siervo, el sirviente, el esclavo de Jesús. ¿Ustedes dirían eso de sus hermanos? Ah, yo soy la sirvienta de Cindy. ¿Sí? Yo soy la sirvienta de Gladys. ¿Sí? Yo soy la sirvienta de Sebastián. Y bueno, ese mi hermano es mi Salvador, es mi Mesías, es todo. Y eso pasó con Santiago y con Judas. Entonces yo veía acá en Santiago, que fue escrito por él, que después en la Biblia dice que Jesús se apareció a su hermano. ¿Se imaginan? Que se le aparezca su hermano y le ratifique todo, porque después vemos que era el líder de la iglesia en Jerusalén, era Santiago, y que él estaba en el aposento alto con los demás discípulos. Y bueno, ¿y cómo escribe Santiago? Es un compendio de imperativos, así como la constitución que Jesús da en Mateo. Y si quieren anótenlo o si quieren leemos, pero es que me preocupa el tiempo. Entonces, por ejemplo, eso que está enseñando Santiago en su libro también es, ¿sí recuerdan que enseñaba Jesús en su constitución en el Sermón del Monte? Cómo lidiar con el dinero, cómo lidiar con los enemigos, cómo lidiar con las tentaciones, cómo lidiar con las pruebas y las aflicciones. ¿Recuerdan? ¿Sí? Eso era el Sermón del Monte. Cómo orar, cómo tener una relación, o sea, todo era práctico. ¿Cómo vivo yo como hija de Dios? No soy hija de Dios cuando vengo y me siento aquí y canto aquí tan lindo que cantaron hoy, ¿cierto? No soy hija de Dios en ese momento, soy las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aun cuando duermo, soy hija de Dios. ¿Y cómo me tengo que ver? Como hija de Dios. Entonces, eso era lo que decía Jesús. Cuando estés solo en tu cuarto, ¿qué tienes que hacer? Ora así, habla así con el Señor. Bienaventurado cuando tengas persecución, ¿cierto? O sea, cuando me persigan, que hago como los del mundo y me vuelvo loca y peleo con el que sea, saco el machete. No, ¿cierto? Y que decía Jesús, sean hacedores, no solamente oidores. Y Santiago dice lo mismo, les voy a dar, por ejemplo, Mateo 5, 10 al 12 y Santiago 1, 2, dicen bienaventurados los que sufren persecución o padecen dificultades y también, o sea, los dos dicen eso. Mateo 5, 48 dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y Santiago 1:4 también dice que seamos perfeccionados. Mateo 7, 7 al 12 y Santiago 1, lo que les digo, nos enseña cómo pedir a Dios con sabiduría,
Por ejemplo, o sea, les voy a dar esos pocos, pero es mucho lo que Santiago escribe, todos estos consejos parecidos a su hermano, a su Señor, porque él dice, soy el siervo de él. Y Santiago 7:21, Mateo 7:21 al 27 y Santiago 1:22 dice, nos enseñan a no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Mateo 7 del 1 al 5 y Santiago 4:11 y 12 nos enseñan a no juzgar, a tratar a los hermanos, a vivir en comunidad con nuestros hermanos, a no juzgar, a perdonar. Mateo 6:19 al 21 y Santiago 5 del 1 al 3 nos enseñan cómo lidiar con el dinero, cómo ser administradores del dinero, a no hacernos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Entonces, son estas muchas las enseñanzas de Mateo que luego yo creo que él recordaba, ay, mi hermano, yo sí lo veía que era así, ahora recuerdo, ahora, qué lindo, ¿cierto? Como esos hermanos de Jesús pudieron entender una vez que pasó lo que decía Andresito, que tuvieron al Espíritu Santo morando en ellos. Y vino esa revelación y esa luz del Señor a mostrarles cuánta verdad había en las palabras de Jesús y cómo ellos también, por la misericordia de Dios, con nosotros pudieron dejarnos esto para que nosotros podamos vivir y caminar en este mundo como hijos de Dios. Entonces, él dirige su carta a las tribus, a las 12 tribus, a judíos que se dispersaron. Y también veía yo como la Biblia es escrita para creyentes, o por lo menos en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia que está en Corinto, a las iglesias de Galacia, y todos escriben a creyentes. ¿Qué será que a veces hay tanta cosa dura y porque Santiago es muy incisivo? A veces uno diría, es que es un vaciadón que me está pegando, porque él es así, porque lo necesitamos. Necesitamos que todo el tiempo se nos recuerde cómo debo caminar, porque en mi vida cristiana, porque lo necesito. Lo necesito. Entonces él les escribía a los judíos, a la diáspora. ¿Cuál es esa diáspora? Pues los judíos que empezaron a ser perseguidos en Jerusalén, los mataban, los perseguían por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Entonces todos se esparcieron y cuando fueron esparcidos a otras tierras, imagínense que a nosotros nos toque salir para otras tierras, que también fuéramos esparcidos. Yo creo que seríamos rechazados en otros lugares, así les pasó a ellos, rechazados, perseguidos, sin comida, muchos sin ropa, solo, o sea, vagando en otros lugares sin su familia. Estaban pasando bastantes dificultades, pero también Santiago, esta carta es para solucionar muchos conflictos que había en la iglesia, de divisiones, de disensiones. Habla sobre los que en esta iglesia prefieren ven llegar al rico y a ese sí lo abrazan y al pobre lo hacen a un lado. Hay discusiones, hay envidias y tantos pleitos también, o sea, tentaciones. También estaban en medio de un mundo gentil difícil, también había gentiles en la iglesia. Entonces, como que esta carta está dirigida a esos creyentes que tuvieron que formar nuevas congregaciones, sinagogas fuera de su terruño y que todavía, así como nosotros, es que mejor dicho, es que parece que Santiago estuviera viviendo en el año 2024, acá en Colombia, acá en Bogotá. Y entonces,
todavía ellos estaban aferrados mucho a sus costumbres, como aferrados a la ley de Moisés. Y estaban como en esa dualidad de ahora me dijeron que ahora mora el Espíritu Santo en mí, que mi vida debe ser así, pero es que la ley dice esto. Ahora me dijeron que yo soy salvo por la fe, pero yo creo es que yo tengo que hacer esto para ganarme la salvación. Entonces estaban como en esos conflictos, tanto internos como externos, como sociales, y por eso Santiago les escribe a ellos, a sus hermanos judíos y también creyentes. A través de la carta los llama hermanos por todo lado, pero entonces por eso sabemos que son hermanos de raza, de judíos también, pero también sabemos que estaba el Señor añadiendo a muchos gentiles a la iglesia. En Hechos 8, 1 al 4 dice que fueron esparcidos. Entonces, es eso mismo que el Señor Jesús ha venido enseñando en Mateo, que es el libro que ustedes están estudiando. O sea, no creo que quede tan difícil que entendamos esto que el Señor nos habla, porque es la repetición de esa constitución de cómo lidiar con las riquezas, cómo lidiar con mis hermanos, cómo lidiar en el trabajo, cómo lidiar con el no creyente, o sea, cómo manejo mi vida. Y vamos a leer entonces ahora sí, me gusta dar un contexto de Santiago, de su libro, para que sepan que es un libro muy interesante de leer, muy cortico, lo leen en un momentito y aprende uno bastante. Cada vez que uno lo lee aprende algo nuevo, y yo creo que el Señor en estos días me ha enseñado mucho a través de ese libro, me ha alado las orejas, porque a veces lo leemos, pero lo que les digo, hermanos, aterrizarlo a la vida práctica a veces es complicado, ¿cierto? Entonces, creamos en que toda la palabra de Dios es útil, en que toda la palabra es inspirada por Dios. No, ¿ustedes creen que en la Biblia hay contradicciones, hermanos? Pareciera, pero no, porque Dios es uno y su palabra no cambia. Y todo lo que Él permitió que quedara consignado aquí nos sirve. Es porque Él quiere que sea vida en nosotros. No es ahí, uy, mire todo el libro de Números, por ejemplo, uy, mire toda esa gente, mire cuántos años tenía esa gente, o cuántos hijos, bueno, pero todo eso no sirve. Si Dios lo dejó ahí, fue con un propósito. Entonces, vamos a leer, ¿cuál les dije? Santiago 2:14, ¿cierto? Mientras lo buscan, yo tomo agua. Bueno, Santiago 2:14, ¿qué dice? Hasta 20. Hasta 20. Si están leyendo bien lo que dice ahí, que dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Esa fe lo puede salvar. Y diría,
Lutero. Y se enloqueció Santiago. Ustedes están locos. ¿Cómo así que estamos poniendo en tela de juicio que era lo que decía Pablo en cuanto a la salvación? ¿Qué dice aquí, hermanos míos? ¿De qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Ustedes que han leído, ¿ustedes han estudiado aquí el libro de Romanos? Bueno, leamos unas citas. Alguien que lea Efesios 2, 8 al 10. Otro que lea 2 Corintios 5, 7. Otro que lea Hebreos 11, 6. A ver, ¿quién tiene Efesios 2, 8 al 10? Imagínense que Pablo dice que en Efesios 2:10 la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe porque es don de Dios. Pero ¿cómo? Hermanos, ¿usted cree que con fe se va a salvar? Aquí dice, ¿con esa fe se va a salvar si no tiene obras? Está preguntando Santiago. Y Pablo dice, no, la salvación es solo por fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque ninguno puede hacer, ya hemos hablado aquí de eso, ¿cierto? Una vez yo vine y hablé como una cotorra aquí como 2 horas de eso y leímos muchos versículos, o sea, no hay nada que yo pueda hacer para salvarme, estaba muerta en delitos y pecados, separada de Dios, enemiga de Dios era yo. ¿Y qué tuvo que pasar? Pues que Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo, que Nicodemo era un maestro de la ley y se sabía toda la Biblia, todo, y era mejor un duro, un sacerdote, un líder, que se supone que los que predican y los sacerdotes y los líderes espirituales se las saben todas, ¿cierto? Pero Nicodemo fue y le dijo, Jesús le dijo, tú eres maestro de la ley, ¿no sabes esto? Que necesitas nacer de nuevo porque no has entendido nada. Podemos tener todos los títulos, saber la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no haber nacido de nuevo, como le pasaba a Nicodemo. Y entonces Nicodemo, pero ¿cómo puede pasar esto? O sea, eso era una cosa que Dios opera en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, porque es una vez que recibimos el nuevo nacimiento, claro, ya nacimos, ya no estamos muertos, y ahí sí podemos tener fe en la obra de Cristo. Y ahí sí, pero nosotros no hacemos nada. Entonces, por la obra de Cristo, Dios imputa justificación a nuestra vida, o sea, como que los que saben contabilidad, es que Dios en nuestra cuenta nos pone justificación, pero no porque nosotros seamos buenos y hayamos ganado eso, sino que en la cuenta, como si les apareciera a ustedes en su cuenta 1.000 millones de pesos. Pero esto no se compara con 1.000 millones, ¿no? Esto es lo máximo para la vida de un ser humano, es que Dios le ponga en su cuenta justificado, pero no por mí, sino por la obra de Jesús. Entonces, ¿cómo viene Santiago a decir que dice, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede salvarlo esa fe? O sea, ¿cómo así? ¿Qué contradicción se están contradiciendo Santiago y Pablo? Muy bien, esa era la conclusión de esta enseñanza. Muy bien. Y entonces, ¿qué dice en 2 Corintios 5, 7? O sea, sigue diciendo Pablo,
Nosotros andamos por fe y yo bien podría decir, ah, no, pero es que a mí ya Dios me salvó, me dio ese regalo por gracia, yo no hice nada, o sea, ya me salvó, ya, o sea, ya nada que hacer, ya soy hija de Dios, pase lo que pase, ya me salvó el Señor. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Y entonces, ¿cómo me dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, pero acá dice, no, dice, sin embargo alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, ¿Mm? Romanos 14:23, ¿qué dice? ¿No les dije esa cita? Bueno, yo les digo que dice que el que duda aquí dice sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Entonces, no podemos decir que hay contradicción por lo que dijo Jenny. Porque una cosa es la fe que me fue dada por Dios, ni siquiera yo la tuve porque estaba muerta. Tuve que nacer de nuevo. Y ese nuevo, ustedes cuando nacieron, ustedes intervinieron en algo cuando nacieron bebés. Nada hicimos para nacer, ¿cierto? O sea, nosotros no pusimos nada ni nada, solo aparecimos en este mundo. Pues así es el nuevo nacimiento. Nosotros como muertos vamos a darnos vida o a nacer nosotros. No, eso no se puede hacer. Nacemos de nuevo porque Dios es el que produce el nuevo nacimiento en nosotros. Y entonces ustedes, cuando nace un bebé, mire tan divinos, ¿qué empieza a pasar con ese bebé? Empieza a crecer. ¿Y ustedes se dan cuenta? Cuando esa bebita empezó a crecer, desde que era una cosita así, yo me acuerdo cuando era pequeñita que había gente que duraba tiempo sin verme y llegaban, ¡ay, cómo está de grande! ¡Ay, cómo ha crecido! Y uno es así con los bebés, ¿cierto? A toda hora. Amalia está gigante. Entonces, claro, el resultado natural que queremos ver en un bebé es que empiece a crecer y empiece a madurar. ¿Y cuál es el resultado que se tiene que ver en un creyente que ha nacido de nuevo? Que empiece a crecer y que empiece a madurar. Entonces yo nací de nuevo, Dios me salvó por gracia. Y yo no intervine y ese es un regalo de Dios. Inmerecido. Solo por la obra de Jesucristo yo tuve salvación. Entonces aquí está esta fe y estas obras de las que habla Santiago, que es que salvan, justifican, dice él. Justifican. ¿Qué es justificar? Entonces, Pablo habla de la justificación de un pecador que no ha recibido salvación. Que viene el Señor y de gratis tiene compasión de mí y me salva, me declara justa y siendo yo una cochina pecadora, malvada, muerta en delitos y pecados, enemiga de él. Esa es una justificación por la obra de Cristo. Pero otra justificación es que yo digo, yo ahora soy salva y Dios me justificó y ya soy hija de Dios. Pues yo tengo que justificar eso que estoy diciendo, ¿cierto? Jenny dice, yo soy fisioterapeuta. Y entonces hágame el favor y me hace esta terapia. No, yo no hago terapia, sino no sé cómo se hacen. Entonces, ¿está justificando que es fisioterapeuta? No, ¿cierto? Yo les puedo decir, yo sé operar rodillas. Y bueno, pero que se vea, muestre, a ver, haga evidencia eso que está diciendo. ¿Cierto? Y para todos nosotros queremos evidencia. A mí me gusta hacerles chistes a los de la fama,
a los de, yo voy y les digo, aquí venden carne, y pero molestándolos. Pero, o sea, yo sé que, claro, si yo dice carnicería, fama, ¿cómo es que se llama? Carnicería, o hay, como que esos ni letrero tienen, mis vecinos. Pero yo sé que venden carne, ¿por qué? Porque veo la carne, yo la veo, ¿cierto? Yo también llego a las panaderías y digo, ¿aquí venden pan? Entonces, claro, no se necesita ni preguntar a qué se dedica una persona, porque bueno, si ustedes llegan a su conjunto y ven un señor con una gorra, así como esas de policía, digamos azul, y un uniforme azul y a veces tiene un bolillo, un revólver que tienen acá, y le abre la puerta, le dice, ¿usted para dónde va? ¿Qué es? Celador o portero. ¿Por qué? Pues por lo que yo estoy viendo, porque si un señor se sube al bus y dice, yo soy celador, pues no me consta, ¿cierto? Exacto, necesito ver la evidencia. Y Santiago no está contradiciendo a Pablo, sino que está diciendo, si tú eres hijo de Dios, compórtate como tal, que es la cosa difícil para el hijo de Dios. ¿Cierto? Porque qué será que nos ven es como los del mundo a veces? ¿Qué será que se nos pega lo de allá afuera y nos comportamos? ¿Qué les decía Jesús a los fariseos? Bueno, yo tengo todas esas citas, pero no las vamos a poder leer. Entonces, vamos a ver que Santiago ahí en ese pasaje está hablando de las características de la fe falsa. Porque está diciendo, si tú de verdad has sido justificado y recibiste salvación, pues tienes que mostrarme tu fe. No es que esté diciendo que yo tengo que hacer obras para salvarme, sino que será verdad que tú ya eres justificado, será verdad que tú ya naciste de nuevo y que el Espíritu Santo está morando en ti, como decía Andresito. Y cantaba Dani, quiero que cuando Cristo venga, me encuentre viviendo en Él y al Espíritu Santo moviendo mi vida. Entonces, bueno, corramos porque hoy se va a acabar el tiempo. Bueno, veamos el versículo 14, que dice, unas características de la fe mentirosa, ¿no? Como para que nosotros tenemos la maña, los cristianos, de aplicarle la palabra de Dios a otros, no a mí. Pero hoy es un examen introspectivo. Entonces dice, hermanos míos, ¿sí ve que son creyentes? ¿De qué les sirve a uno? Es un caso hipotético, ¿no? Formula una pregunta hipotética que tiene respuesta en sí misma, pero no, o sea, miremos a ver, esto es una hipótesis. ¿De qué le sirve a un fulano decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Bueno, entonces, una característica de la fe falsa es palabras sin obras. Yo puedo decir, no, vea que yo sé predicar aquí, hablo de lo mejor, tengo un título en divinidades, ahora estoy en seminario. No se imaginan a cuántos seminarios he ido. Ah, esos comentarios me los he leído todos. Y recita versículos al dedillo. Habla divino. Ay, yo soy cristiano, yo sí soy hijo de Dios. Y declara y reprende y yo no sé. Bueno, puro bla, 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 bla. Pero lo que le está, y hay personas que conocen los fundamentos bíblicos, los fundamentos básicos de la vida cristiana y los repiten. Pero sus palabras son solo palabras, no hay acciones, no hay obras. Su fe se reduce a hablar bonito, pero de comportamiento, nada. Y como les decía, o sea, ese bla, 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 bla se tiene que traducir en mi casa con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos,
en la tienda, en la universidad, en el trabajo, que se note que yo soy ahora hijo de Dios y que tengo una vida nueva. No puede haber ni una persona que diga que tuvo un encuentro con Jesús y sigue siendo el mismo que como estaba cuando lo conoció. No puede ser, porque es que aquí exaltamos a un Dios todopoderoso, a un Dios que transforma vidas y que me salvó gratuitamente para que yo camine en esas obras. Entonces, ¿cómo puede ser que sigo caminando como caminaba cuando era un impío muerto en delitos y pecados? Entonces aquí Santiago le dice, no, esa fe no muestra que tiene salvación en su vida. Esas obras suyas de chismoso, de gritón, de ladrón, de hipócrita, de rechazar a los demás, eso no muestra que usted tiene salvación. Entonces, que a Jesús le preguntaron en Juan 6:29 que cómo se hacía la obra de Dios, que cómo hago para hacer la obra de Dios. Y Jesús contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que esa es la obra, creer en Él, en que Jesús vino, me dio salvación y yo empiece a caminar como Él me ha enseñado en Mateo. Acá su hermano me está repitiendo lo que Jesús enseñó. Entonces es una vida práctica, pero si mi vida práctica diaria de cada momento no evidencia eso, la fe es muerta, dice Santiago. Esa fe que usted tiene no existe, la que usted dice que tiene. Usted dice que es hijo de Dios, es mentira porque mire lo que hace. Y Jesús dijo, o sea, por los frutos los conoceréis. Entonces puede estar esa raíz. Ay, me acordé preparando esta enseñanza de el pastor Timoteo. A él le encantan las batatas porque en Estados Unidos comen mucha eso y hacen tortas bueno, les gusta mucho. Yo no sé si ustedes han comido que es como una papa medio dulce. Y él que le gustan tanto se fue a la plaza y sembró una. Y esa batata nunca salió nada, nunca salió. O sea, yo puedo tener una raíz que es lo que Dios pone y haber escuchado. Ay, me predicaron el evangelio y me pareció lindo, pero no salió nada, no se vio nada, eso no dio fruto, entonces no era buena, ¿cierto? Era falsa. La otra cosa, característica de la fe falsa es observación sin compasión, que la vemos en el 15, ¿qué dice? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da nada de lo necesario. De que ese Santiago sí es, ¿no? Es muy incisivo. Porque a ver, traigámoslo acá. Digamos que ustedes se van, a ver, ¿cuáles? Díganme un restaurante bien fino, porque es que yo voy a Fontibón a los que hay por ahí. Digamos que Crepes o que Wok, que ustedes están en el Wok. Y entonces, ahí afuerita está un hermano de la iglesia, de acá alguien, y ustedes lo ven que está mal, lo ven mal, no lo ven saludable, parece que no tiene para comer, y ustedes se acaban de pedir el plato más delicioso, el más costoso, y ya le sirvieron, y semejante plato está muy provocativo y tiene de todo y no me importó cuánto costaba. Y se pidieron una malteada, postre, de todo. Y ustedes llegan y por la ventana ven al hermano que está ahí afuera y salen y le dicen, hermano, ¿usted ya almorzó? No, no almorzó. ¿Y tiene para almorzar? No. Ah, bueno, entonces Dios me lo bendiga, vaya, coma bien. Este almuerzo que yo me pedí está delicioso, le recomiendo este restaurante, ¿oyó? Y bueno, que le vaya bien, oro. Yo estoy orando por usted. Y eso es lo que está diciendo Santiago, ¿sí o no? Él está diciendo eso. Entonces, hay muchas situaciones
aún en medio de nosotros o de nuestra propia familia, que nos generan compasión, ¿cierto? Oía yo un caso de, yo no sé qué reina, si fue Victoria o qué, que fue a una obra de teatro y en la obra de teatro había alguien que sufría mucho y la reina lloró durante toda la obra de teatro. Y cuando salió, su cochero había muerto congelado de frío. Entonces, claro, las emociones se mueven fácilmente, ¿cierto? Yo no soy tan chillona, pero hay gente que llora por todo, ¿cierto? Y entonces uno diría, ay, tan lindo, mire cómo es hijo de Dios y está lleno de fe, que le dio pesar de esta persona. Ay, mire que le dio compasión. O sea, puras emociones. A veces somos así, pura, ay, pobrecito aquel que no tiene nada, ay, pobrecito, voy a orar por él. Y ve a una persona triste, a veces no necesariamente tiene que ser porque lo ve con la ropa raída o sin comer, sino lo puede ver triste, necesitado de alguien que se siente y solamente lo escuche. Es tan difícil para nosotros escuchar, ¿cierto? Para mí sí, que a veces uno quiere solo hablar o solo que se fijen en mis problemas. Pero escuchar, mira, hay gente tan sola y tan necesitada acá en nuestra congregación y que padece de tanta soledad y de tanta necesidad de que alguien le dé un abracito y que lo escuche, que lo mire. No quiero que me hablen ni que me den nada, escúcheme, quiero hablar. Y a veces ni siquiera eso damos. Pero, ay, pobrecito, aquel se veía como que se quería suicidar, ese se ve, pero ni siquiera atendemos a esa necesidad, que no nos cuesta nada. Y a eso se refiere Santiago, de observar pero realmente compasión no hay, puras emociones. Entonces los cristianos somos expertos en observar y decir, yo creo que a aquel le pasa esto, yo creo que este necesita esto. Y la iglesia se ha distinguido, hasta la católica, todas las iglesias, por suplir a las necesidades de la comunidad, ¿cierto? Que forman orfelinatos, ancianatos, cosas de ayuda social y todo. Pero los que no son salvos también pueden hacer eso, ¿cierto? Pero están muertos. Pero los que hemos nacido de nuevo y tenemos salvación y hemos sido justificados por Dios y decimos que somos hijos de Dios, eso tiene que ser palpable, visible todos los días de nuestra vida. Nuestros hijos, los que tienen bebés en su casa, necesitan mucho de nuestra compasión. Demasiado. Ustedes no saben cuánto me ha dolido mi corazón. No les voy a contar, pero cuánta necesidad hay de tener padres presentes verdaderamente. Porque el mundo está lleno de hijos de padres ausentes, pero viviendo en la misma casa. Y la Gálatas 6:10 dice que nosotros debemos proveer mayormente para los de la familia de la fe. Que se note que somos hijos de Dios. Bueno, 5 minutos. Profesión sin pruebas es la otra característica de la falsa fe, que está en el versículo 18. Sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. O sea, necesitamos la profesión de nuestra fe. Ustedes han leído eso en la Biblia. Es que el tiempo corre mucho y no les puedo leer todas esas citas. Pero nosotros estamos profesando una fe. Ay, Atara, yo soy cristiano, qué orgullo, yo soy hijo de Dios, usted es del diablo y usted no es nada. Pero si yo digo que yo tengo esta profesión, a ver, pues pónganla en funcionamiento. Pero si no se ve nada, sino solo tilín, tilín, dice uno, solo bla, bla, bla. Entonces, si tenemos esta profesión, que se note. Léanse este pasaje.
en la casa. Marcos 2 del 1 al 5. Es que Jesús entró en una casa, no sabemos si la de él o la de otro pobre, el dueño de la casa, porque lo que hicieron estos hijos, como casa estaba quetoteada y la gente hasta afuera y todo eso, porque Jesús hacía muchos milagros y hablaba, enseñaba tan lindo, pues ellos tenían un amigo familiar, yo no sé qué, paralítico, y lo tenían en una, imagínense, en una camilla, y ¿saben qué hicieron estos? Quitaron las tejas de esa casa y metieron al paralítico. Pongan, recreen esa escena en su cabeza. Imagínense cómo era esa fe en acción, ¿cierto? La profesión de la fe puesta en acción. Y llegan y quitan eso y meten a ese paralítico por el techo, por el dueño de la casa, ¿sí o no? Me desbarataron todo. Y lean ese pasaje. Si lo están leyendo ustedes verán que Jesús, al ver la fe de esos hombres que estaban haciendo por su prójimo, al ver la fe de ellos, Jesús vio la acción de ellos, el obrar de ellos. ¿Sí ven? Todo el tiempo tenemos que mostrar mi fe. No porque eso me salva, porque ya Dios me justificó y ante Él, pero tiene que justificarse ante todos los que me rodean, no, sino que si nosotros somos la iglesia viva de Dios. Bueno, no les puedo decir todo eso tan lindo que había aquí. La otra característica es emoción sin conversión, que está en el 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. ¿Ay, qué ejemplo nos pone? Ay, ¿sí están viendo el 19? ¿A quién nos puso de ejemplo? Terrible, porque está diciendo a veces ustedes se parecen a esos. Es que tú crees que hay un solo Dios, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Ay, si no lo puso difícil, ¿cierto? Porque imagínense, eso se llama emoción sin conversión. Porque hay que estar diciendo, oye, miren los demonios, pero son demonios. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Los demonios también. Los demonios no son politeístas ni creen en doctrinas falsas. Creen lo que dice Deuteronomio 6. En un solo Dios, que Dios es uno. Y me gustaría, no, las citas donde los demonios, por ejemplo, cuando Jesús liberó a unos endemoniados, al gadareno y a otros endemoniados en otro pasaje, que lo reconocen a Jesús como hijo de Dios. Imagínense, son más creyentes, pero imagínense, son creyentes. Y dice, magnífico, ellos también lo creen y ¿qué pasa? Tienen temor, tiemblan, esos son emociones. Los mueven las emociones a los demonios, a nosotros nos mueven las emociones. ¡Ay, tan lindo que estuvo ese culto! Yo hasta lloré. Sí, pero los demonios, ¿qué hacen con eso? ¿Saben? Unos demonios le decían a Jesús, ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? ¿Ustedes han leído eso? Búsquenlo, lean. Antes de tiempo, o sea, ellos saben que habrá un juicio y saben que el juez es Jesucristo y que habrá ese juicio. ¿Y qué hacen? Saben que Dios es uno solo, saben que solo hay, ellos son, o sea, lo saben todo porque ellos han visto a Dios, ellos conocen a Jesús. ¿Y qué sacan? No hacen nada, no hay obras. ¿Qué obras hacen? Siguen siendo demonios, ¿sí o no? Siguen siendo malos y haciéndole creer a la gente que hay más dioses y que adore esto y que adore si usted mismo y que todo eso. Pero no. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe salvadora que yo debo evidenciar? Pues una fe que evidencie que soy hijo de Dios, como lo que han aprendido en el Sermón del Monte,
oremos porque el pastor se vino corriendo y ya mire, se me baja de ahí. Hermanos, tenía muchas cosas que quería compartirles, pero lo que yo quería era, pues a mí me ha pasado eso estos días y que ustedes también, y que sometamos yo les leí en Corintios que dice que cada uno se someta a prueba y como que realice una introspección y diga, ¿cómo estoy caminando como iglesia? Porque es que hay mucha gente que dice que es cristiana, ¿cierto? Pero no se le nota. Entonces, que cada día nosotros, para glorificar a Dios, no a nosotros mismos, todos los días hagamos eso de pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos lleve a actuar como verdaderos hijos de Dios, que nuestras obras evidencien nuestra salvación y nuestra fe. Amén.